Muy buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a desarrollar la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, si es que el tiempo nos da. Voy a compartir en pantalla para que podamos ir desarrollando por el tema del tiempo. La unidad 1 habla con respecto al conocimiento del negocio de importancia relativa. Tenemos las normas internacionales de auditoría. Las normas internacionales de auditoría se deberán aplicar en la auditoría de los estados financieros. Las normas internacionales de auditoría también deberán aplicarse adaptadas según sea necesario a la auditoría de otra información y a servicios relacionados. Las NIAs, como se las conoce normalmente, que son las siglas de las normas internacionales de auditoría, contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales identificados en letra negra junto con los lineamientos relativos en forma de material explicativo y de otro tipo. Los principios básicos y los procedimientos esenciales deben interpretarse en el contexto del material explicativo y de otro tipo y que proporciona lineamientos para su aplicación. Para comprender y aplicar los principios básicos y los procedimientos esenciales junto con los lineamientos relacionados, es necesario considerar el texto íntegro de la NIA, incluyendo el material explicativo y de otro tipo contenido en la NIA y no solo el texto resaltado en negro. Conocimiento del negocio. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre lo que significa un conocimiento del negocio, por qué es importante para el auditor y los miembros del personal de una auditoría que desempeñan un trabajo, por qué es relevante para todas las fases de una auditoría y cómo obtiene y usa el auditor dicho conocimiento. Al desempeñar una auditoría de estado financiero, el auditor debería obtener un conocimiento del negocio suficiente para que sea posible al auditor identificar y comprender los eventos, transacciones y prácticas que a juicio del auditor puedan tener un efecto importante sobre los estados financieros o en el examen o en el dictamen de auditoría. Por ejemplo, dicho conocimiento es usado por el auditor al evaluar los riesgos inherentes y de control y al determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. Obtención del conocimiento. Antes de aceptar el trabajo, el auditor debería obtener un conocimiento preliminar de la industria y de los dueños, la administración y operaciones de la entidad que va a ser auditada, y consideraría si puede obtenerse un nivel de conocimiento del negocio adecuado para poder desempeñar la auditoría. Enseguida de la aceptación del trabajo se obtendría información adicional y más detallada. Al grado de que sea factible, el auditor obtendría el conocimiento requerido al principio del trabajo. Al avanzar la auditoría, esa información sería evaluada y actualizada y se obtendría más información. Obtener el conocimiento requerido del negocio es un proceso continuo y acumulativo de recolección y evaluación de la información y de relacionar el conocimiento resultante con la evidencia de auditoría e información en todas las etapas de la auditoría. Uso del conocimiento. Un conocimiento del negocio es un marco de referencia dentro del cual el auditor ejerce su juicio profesional. Comprender el negocio y usar esta información apropiadamente ayuda al auditor para
En primer lugar, evaluar riesgo e identificar problemas. Segundo, planear y desempeñar la auditoría en forma efectiva y eficiente. Tercero, evaluar evidencia de auditoría. Cuarto, proporcionar mejor servicio al cliente. El auditor hace juicios sobre muchos asuntos a lo largo del curso de la auditoría en los que el conocimiento del negocio es importante. Por ejemplo, en primer lugar, evaluar el riesgo inherente y el riesgo de control. En segundo lugar, considerar los riesgos del negocio y la respuesta de la administración al respecto. En tercer lugar, desarrollar el plan global de auditoría y el programa de auditoría. En cuarto lugar, determinar un nivel de importancia relativa y evaluar si el nivel de importancia relativa que se escogió sigue siendo el apropiado. En quinto lugar, evaluar la evidencia de auditoría para establecer si es apropiada y la validez de las aseveraciones relacionadas de los estados financieros. Y en sexto lugar, evaluar las estimaciones contables y las representaciones de la administración. El auditor debería asegurarse de que los auxiliares asignados a un trabajo de auditoría obtengan suficiente conocimiento del negocio para ser capaces de desarrollar el trabajo de auditoría delegado a ellos. El auditor se aseguraría también que comprenden la necesidad de estar alertas para la información adicional y la necesidad de compartir esa información con el auditor y los otros auxiliares. Para hacer uso efectivo del conocimiento del negocio, el auditor debería considerar cómo afecta a los estados financieros tomados como un todo y las aseveraciones de los estados financieros son consistentes con el conocimiento del auditor del negocio. Luego tenemos las normas internacionales de auditoría, las NIAS 320, que habla sobre la importancia o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. ¿Cuál es el alcance de esta NIA? Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de los estados financieros. La NIA 450 explica el modo de aplicar la importancia relativa para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y en su caso las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros. El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. A los efectos de las NIAs, la importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia relativa establecidas para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Revisión a medida que la auditoría avanza. El auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Y en su caso, el nivel o los niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones concretas, saldos contables o información a revelar. En el caso de que disponga durante la realización de la auditoría de información
que de haberla tenido inicialmente le hubiera llevado a determinar una cifra diferente. Documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría las siguientes cifras y los factores tenidos en cuenta para su determinación. A. La importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. B. Cuando resulte aplicable el nivel o niveles de importancia relativa para determinado tipo de transacciones, saldos contables o información a revelar. C. La importancia relativa para la ejecución del trabajo. D. Cualquier revisión de las cifras establecidas en el punto A o en el punto C a medida que la auditoría avanza. Importancia relativa y riesgo de auditoría. En la realización de una auditoría de estado financiero, los objetivos globales del auditor consisten en obtener una seguridad razonable de que dichos estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error, permitiendo al auditor, por tanto, expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable e informar sobre los estados financieros y realizar las comunicaciones que establecen las líneas de conformidad con los hallazgos del auditor. El auditor alcanza una seguridad razonable mediante la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. El riesgo de auditoría es el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. El riesgo de auditoría es función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección. La importancia relativa y el riesgo de auditoría se tienen en cuenta a lo largo de la auditoría, en especial al A. Identificar y valorar los riesgos de incorrección material. D. Determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditorías posteriores. Y C. Evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas en su caso sobre los estados financieros y en la formación de la opinión a expresar en el informe de auditoría. Determinación de la importancia relativa para los estados financieros y de la importancia relativa para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. Las consideraciones específicas para actividades de pequeña dimensión. Cuando el beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas es sistemáticamente un importe simbólico, como puede ser el caso en un negocio con un propietario gerente en el que el propietario retira la mayor parte del beneficio antes de impuestos como remuneración, puede ser más relevante como referencia el beneficio antes de la remuneración e impuestos. La importancia relativa para la ejecución del trabajo. La planificación de la auditoría únicamente para detectar incorrecciones individualmente materiales pasa por alto el hecho de que la suma de las incorrecciones inmateriales individualmente consideradas puede conducir a que los estados financieros contengan incorrecciones materiales y no deja margen para posibles incorrecciones no detectadas. La importancia relativa para la ejecución del trabajo, que de acuerdo con su definición viene constituida por una o varias cifras,
se fija para reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas en los estados financieros supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. La importancia relativa de la auditoría. El propósito de esta norma internacional de auditoría, como ya habíamos mencionado más arriba, es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el concepto de importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría. El auditor deberá considerar la importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría cuando conduzca una auditoría. La importancia relativa está definida dentro del marco de referencia para la preparación de los estados financieros preparado por el Comité Internacional de Normas de Contabilidad en los términos siguientes. La información es de importancia relativa si su omisión o representación errónea pudiera influir en las decisiones económicas de los usuarios tomadas con base en los estados financieros. La importancia relativa depende del tamaño de la partida o error juzgado en las circunstancias particulares de su omisión o representación errónea. Así, la importancia relativa ofrece un punto de separación de la partida en cuestión más que ser una característica primordial cualitativa que deba tener la importancia para ser útil. Importancia relativa. El objetivo de una auditoría de estado financiero es hacer posible al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados respecto de todo lo importante de acuerdo con un marco de referencia para informe financiero identificado. La evaluación de que es importante es un asunto de juicio profesional. Al diseñar el plan de auditoría, el auditor establece un nivel aceptable de importancia relativa a modo de detectar en forma cuantitativa las representaciones erróneas de importancia relativa. Sin embargo, deberán considerarse tanto el monto o la cantidad como la naturaleza, que es la calidad de las representaciones. El auditor deberá considerar la posibilidad de representaciones erróneas de cantidades relativamente pequeñas que acumulativamente podrían tener un efecto importante sobre los estados financieros. El auditor considera la importancia relativa tanto a nivel global del estado financiero como en relación a saldos de cuentas particulares, clases de transacciones y revelaciones. La importancia relativa puede ser influida por consideraciones como requerimientos legales y reguladores y consideraciones que se refieren a saldo de una cuenta de los estados financieros y sus relaciones con otras cuentas. Este proceso puede dar como resultado diferentes niveles de importancia relativa dependiendo del aspecto de los estados financieros que están siendo considerados. La importancia relativa deberá ser considerada por el auditor cuando A. Determina la naturaleza, oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría y B. Evalúa el efecto de las representaciones erróneas. La relación entre importancia relativa y el riesgo de auditoría. Cuando el auditor planea la auditoría, deberá considerar que haría que los estados financieros estuvieran representados erróneamente con una importancia relativa. La evaluación del auditor de la importancia relativa relacionada con saldo de cuentas y clase de transacción específica ayuda al auditor a decidir sobre aspectos como qué partida examinar y si aplicar procedimientos de muestreos y analíticos.
Esto da capacidad al auditor para seleccionar procedimientos de auditoría que en combinación pueda esperarse que reduzcan el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Hay una relación inversa entre la importancia relativa y el nivel de riesgo de auditoría, que es que mientras más alto sea el nivel de importancia relativa, más bajo es el riesgo de auditoría y viceversa. El auditor toma en cuenta la relación inversa entre importancia relativa y riesgo de auditoría cuando determina la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría. Por ejemplo, si después de planear procedimientos de auditorías específicos, el auditor determina que el nivel de importancia relativa aceptable es más bajo, el riesgo de auditoría aumenta. El auditor compensará esto con A, reduciendo el nivel evaluado de riesgo de control cuando esto sea factible y apoyando el nivel reducido, desarrollando pruebas de control extensas adicionales. O B, reduciendo el riesgo de detención al modificar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos planeados. La guía 450 habla sobre la evaluación de las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría. La norma internacional de auditoría 450 presenta la responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría, incluyendo las no corregidas en los estados financieros. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es de que el auditor debe evaluar el efecto de las representaciones erróneas, incluyendo las no corregidas, identificadas durante la auditoría de estados financieros para determinar si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. Las definiciones de importancia errónea es la diferencia entre un rubro o partida presentada en los estados financieros y el rubro o partida requerida por el marco de referencia de información financiera aplicable. Estas representaciones erróneas pueden originarse por fraude o error, pueden ser resultado de falta de exactitud en la compilación o procesamiento de los datos o por omisión de registros contables o estimaciones incorrectas. Representaciones erróneas no corregidas son las representaciones erróneas que el auditor ha identificado y reportado durante el trabajo de auditoría, pero que no han sido corregidas por la administración de la entidad. Luego tenemos lo que es la unidad 2, es la parte de auditoría de cajas y bancos. El concepto se entiende por efectivo los activos representados por moneda de curso corriente, de los que se puede disponer en cualquier momento, ya sea porque se tienen físicamente, o sea, saldo en caja, o porque se encuentra depositado en una institución de crédito contra la que se puede girar por medio de cheques. Es lo que normalmente es llamado en el balance activo circulante. Son rubros que se pueden utilizar rápidamente para poder solventar los gastos de la empresa. Los movimientos más importantes de estas cuentas son por entrada de dinero o depósitos y por salidas o cheques expedidos. Su saldo representa la cantidad de pesos y centavos de que se dispone y se presenta en el balance general al principio del activo circulante. La cuenta de efectivo en caja y banco puede incluir monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, los cuales se deberán evaluar a la cotización aplicable a la fecha de los estados financieros. Cabe advertir que en una empresa sin operaciones internacionales, normalmente estos valores carecen de importancia.
Las normas de información financiera, la evaluación. Los activos deben registrarse al precio efectivamente pagado por ellos. Tratándose de los saldos en moneda de curso corriente misma en que se formulan los estados financieros, estos deberán quedar valuados a su valor nominal, mientras que tratándose de los saldos en monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, estos deberán quedar valuados al tipo de cambio del mercado en vigor a la fecha de los estados financieros. O sea que si tenés moneda extranjera, se evalúa con respecto al tipo de cambio de la fecha del cierre de tu balance, el 31 de diciembre de cada año. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría de caja y bancos? En primer lugar, la existencia física, que es verificar que en realidad existe el dinero por el saldo que muestra la cuenta. La disponibilidad, cerciorarse de que no existen restricciones que impidan hacer uso libre de los efectivos. Y la evaluación, en el caso de existencia de moneda extranjera, verificar que éstas sean valuadas al tipo de cambio de mercado vigente en la fecha de cierre, como habíamos mencionado anteriormente. El control interno. Los principales aspectos del control interno relativo al manejo de efectivo cuyo cumplimiento deben vigilarse son, en primer lugar, la separación de labores. Las personas que manejan efectivo expiden cheques, operan auxiliares y registros y efectúan conciliaciones deben ser diferentes. Las fianzas, el personal que maneja los fondos y las cuentas bancarias debe estar afianzado para garantizar su manejo. Los fondos fijos deben establecerse para canalizar a través de ellos los movimientos menores. Las firmas mancomunadas. En el caso de las cuentas bancarias, los cheques deben expedirse al menos con 2 firmas y siempre nominativos. Otro punto es firmas autorizadas. Las firmas autorizadas para expedir cheques deben ser designadas por el Consejo de Administración o la dirección. Los límites de pago para caja chica, por ejemplo. En las firmas autorizadas para hacer pago debe existir un límite que al excederse requiera autorización superior. Los depósitos diarios, las cobranzas y otros ingresos deben depositarse a más tardar al día siguiente o al primer día hábil. Arqueos periódicos y conciliaciones regulares. Todos estos son los puntos de control interno. Programa de auditoría. El programa de auditoría se configura como el conjunto de actividades donde se materializa la planificación del trabajo de auditoría. De esta forma se puede considerar que el programa de auditoría es el resultado principal de la fase de planificación. Se trata de un plan de acción para guiar y controlar el trabajo. El contenido del programa de auditoría. El programa debe incluir una descripción detallada de áreas significativas o ciclo de actividades a partir del criterio de importancia relativa en planificación y los objetivos de la auditoría a cubrir para cada área. Los detalles de las pruebas, cuál es el alcance y la extensión de la misma. El sistema de selección de muestras sobre las que se efectuarán las pruebas. Contendrán un resumen de las características de efectividad y de eficiencia en el control interno, tomadas en cuenta para determinar el momento de realización y alcance de los procedimientos de auditoría. Una definición también de los niveles de riesgo y de error admisible. Otro punto también es condiciones de participación de otros auditores en la auditoría de filiales y sucursales. Otro punto, el grado de participación necesario por parte de los auditores internos y por los responsables de los diferentes niveles jerárquicos de la entidad auditada. Ventaja del programa de auditoría. Se pueden extraer una serie de ventajas por disponer de un programa de trabajo. Permite la estimación del número de horas hombre necesarias para la terminación de un trabajo. Ayuda a la formación de nuevos auditores y a la evaluación de su actuación profesional. Facilita la administración
supervisión y revisión del trabajo que se desarrolla en forma lógica y ordenada, evitándose duplicidades. Y el cuestionario de control interno será utilizado para evaluar los procedimientos que utiliza la empresa en la definición de niveles de servicios, procedimiento administrativo y procedimiento de control, en la aplicación de las pruebas de control o de cumplimiento a través de un cuestionario previamente preparado. ¿Para qué sirven los cuestionarios? La información que se obtiene en los cuestionarios de evaluación del sistema de control interno sirve para conocer qué grado de control maneja la entidad y la participación de los colaboradores de la organización con el mantenimiento de un ambiente de control, ya que por sí solo el cuestionario de auditoría no es más que un documento inerte. Tenemos acá lo que es un cuestionario en donde esto se hace por áreas. Por ejemplo, la parte de tesorería, acá dice, se halla el sector separado de otros. Otro punto, están las funciones dentro del sector de cajas segregado de tal modo que facilitan al máximo el control interno posible dentro de él. Y así hay preguntas que corresponden al sistema de control interno. El procedimiento de auditoría, en cumplimiento de las normas de auditoría relativas a la ejecución del trabajo y a la rendición de informes, el auditor desarrolla varios procedimientos que en su conjunto lo llevan a conocer en forma objetiva las operaciones bajo examen. El concepto de procedimiento de auditoría es de que son el conjunto de técnicas de investigación aplicadas a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos al examen mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. ¿Y qué son las técnicas de auditoría? Las técnicas de auditoría se refiere a todos los métodos y pruebas de investigación que realiza un auditor para comprobar la información financiera de alguna entidad o empresa y para emitir su opinión profesional. Tenemos ejemplos de procedimientos de auditoría que son la comparación de los precios aplicados a los inventarios con los precios según factura, la investigación de los precios actuales de mercado, la verificación de la exactitud de los conjuntos de las columnas y los anexos en la lista de inventario. Todo esto son procedimientos de auditoría. La parte de crédito. Los créditos normalmente están clasificados en corto plazo y a largo plazo. Corto plazo son aquellas cuya disponibilidad es inmediata dentro de un plazo no mayor de un año. Y a largo plazo, cuando su disponibilidad es a más de un año. El objetivo de la auditoría de las cuentas por cobrar, por ejemplo, son comprobar si las cuentas realmente existen. Otro es determinar si los saldos son cobrables, perdón. Otro, determinar si existen restricciones sobre las cuentas por cobrar. Otro punto es determinar si es adecuado el registro y control de la existencia y exactitud de las cuentas. Otro es que las cuentas por cobrar se verifiquen y que sean propiedad del cliente. Los procedimientos de auditoría son solicitar el listado de clientes, determinar una muestra, verificar el cumplimiento de las políticas de aprobación de crédito con la muestra seleccionada, verificar el cumplimiento de pagos, verificar, por ejemplo, la circulación de saldos, revisión de papeles de trabajo, comunicación a funcionarios responsables, revisar acta directoria y verificar si han sido cedidas en garantía. Y los tipos de evidencias que se manejan para este tipo de auditoría son los exámenes físicos, que es controlar físicamente el inventario, declaraciones orales o escritas, documentos autorizados preparados fuera y dentro de la organización, realizar cálculos, realizar manifestaciones de ejecutivos y empleados y interrelación con otra información. ¿Cómo se obtiene la evidencia de auditoría? La evidencia debe ser obtenida por medio de la inspección
observación o confirmación o cualquier combinación de estos métodos. Obtenida la evidencia, el auditor debe evaluar el grado de